Hola a todos y todas, muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del ciclo sobre espiritualidad ecológica. Hoy vamos a conversar sobre Laudato Si, la encíclica que el Papa Francisco lanzó el año 2015 a propósito del cuidado de la casa común, del cuidado del planeta Tierra. Y para esto tenemos una invitada de lujo. Desde Brasil nos acompaña Susana Moreira. Ella es teóloga, activista socioambiental. Tenemos enterado, nos han contado por ahí que le gustan los zancos, así que vamos a estar ahí conversando de Me Laudato encanta. Si y de muchas más cosas. Así que bienvenida, Susi, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fede. Estoy muy contenta de poder estar aquí con mi Sanco acá al lado. Después te vamos a preguntar ahí con los zancos y de dónde viene ese interés. Sí. Oye, Susi, entrando de lleno al tema que nos convoca hoy. ¿Qué es Laudato Si? ¿Qué es una encíclica? ¿Qué significa Laudato Si? Si nos puedes contar un poco sobre esto. Bueno, una encíclica es una carta que los papas escriben hacia la iglesia y también direccionada a toda la sociedad para que circule. Y por eso que es una encíclica para tener ese movimiento circular, para que todos puedan leer y participar de la conversación sobre los temas que los papas proponen. Y Laudato Si específicamente es la primera encíclica y el primer documento de la Iglesia con el enfoque específico sobre la creación, nuestra casa Mm, común. Y la expresión Laudato Si viene de San Francisco de Asís, que allá en el siglo XIII o XII, ahora no me acuerdo muy bien, pero San Francisco de Asís utilizaba esa expresión en una de sus oraciones que es la más conocida sobre las criaturas, nuestras hermanas y hermanos sí, criaturas. Y Laudato Si entonces significa alabado sea. perfecto. Y ese es el espíritu de la encíclica, alabar a Dios por esta creación, esta casa común en donde vivimos, este planeta Tierra, y entender qué significa creer en que Dios nos dio esta creación hermosa y en medio a una crisis socioambiental en que vivimos, qué tenemos que hacer para cuidarla. Y lo Sí. curioso también sobre la Laudato Si, aunque es un documento católico, una encíclica para la Mm, Iglesia, Papa Francisco la direcciona a todas las personas que viven en el planeta, porque si todos estamos en nuestra casa común, es la sí. responsabilidad de todos cuidarla. Y es la primera vez entonces que una encíclica es direccionada a absolutamente todos, porque antes ya hubo otro papa que había escrito una encíclica hacia todas las personas de buena voluntad. Sí. Pero Papa Francisco va más allá, no es Va solo más las allá. personas de buena voluntad, todos, A porque si no, todos. nadie sobrevive. Oye, Susi, ¿y por qué el Papa decide esto en el año 2015, escribir esta encíclica? ¿Cuál es el contexto en cual estamos como a nivel mundial, aunque hace poquito años que se escribió? Pero ¿por qué crees tú que el Papa se anima ahora, decide ahora decir, sabes que la Iglesia se tiene que pronunciar respecto a esto? Porque es novedoso, al menos se puede decir que es novedoso. Sí, sí, definitivamente es novedoso. Y el 2015 fue un año muy importante a nivel global porque en noviembre se iba a realizar la COP 15, que fue el momento donde los representantes más importantes de las naciones alrededor del mundo se reunieron para un encuentro Mm, de las Naciones Unidas para ver cómo iban a hacer con el tema del cambio climático y cómo bajar la temperatura del planeta. mm, Y de ahí, de esa COP 15, surgió el Acuerdo de París, sí. con el compromiso de que las naciones entonces iban a hacer lo que puedan para bajar la temperatura del planeta para que no ultrapase 2 grados. Mm, Porque hay, y la gente que es especialista en esos mm, temas sabe todo lo que pueda pasar la si se implicación. calienta claro. Pero entonces Papa Francisco, muy inteligente, fue bastante estratégico para publicar la encíclica algunos Mm. meses antes de ese encuentro en Para París. meter presión. Sí, exactamente.
Y es muy interesante porque, bueno, yo trabajo con el movimiento Laudato Si y en eso tenemos la Mm, oportunidad de escuchar a muchas personas de la sociedad civil y personas de otras organizaciones ambientales y todos comentan que cuando publicó Papa Francisco la encíclica Laudato Si, eso de verdad hizo una presión muy incómoda para todo lo que se estaba discutiendo en preparación a la COP15, porque la Iglesia Católica tiene una presencia que está en todo el mundo mm, y tiene la posibilidad de influenciar estos temas, estas discusiones a nivel global y las relaciones internacionales. Y entonces, la primera vez que la Iglesia Católica entonces decide, o sea, se pone y alza la voz y dice, mira, está mal como estamos viviendo, como se estamos desarrollando la sociedad y tenemos que cambiar. O sea, hay que proponer políticas mm, públicas, un proyecto de sociedad, todo. Hay que hacerlo con conciencia de que mm, estamos lastimando nuestra casa común claro. y no hay futuro si no nos responsabilizamos todos. O sea, incomodó a los gobiernos, incomodó a los mandatarios que se iban a juntar en la COP. ¿Y tú crees que influyó, o sea, efectivamente, en que se lograra el Acuerdo de París en esa COP? O sea, ¿fue influyente la encíclica? Sí, mucho. Y Cristiana Figueres, que fue la arquitecta del Acuerdo de París, ella misma dice que la encíclica del Papa Francisco ayudó a lograr el compromiso que se buscaba para crear el Acuerdo de París. Mira, Entonces, o sea, es muy fuerte. muy, muy, muy potente. Oye, ¿y qué dice la encíclica? ¿Qué es lo que planteó el Papa Francisco estos meses antes de la COP? ¿Qué es lo que dice como en línea general hacia dónde apunta? Bueno, un comentario antes, creo, solo por contexto, que me parece Ujú, lindo de la encíclica, que Papa Francisco consultó a diversas personas, no solo de la iglesia, pero también de afuera, los especialistas en los temas de cambio climático y del ambiente, para poder crear el texto. ujú, Y entonces, la manera como él empieza es primero con esa perspectiva de lo que está pasando a través de toda esa consulta que hizo con los especialistas, de entender qué es el cambio climático, cómo estamos afectando la Tierra en diversos ámbitos, ¿no? De distintas maneras. Y entonces la encíclica empieza así, como que dando ese panorama de que hay muchos problemas que estamos ujú, viviendo y todo como causa de nuestra acción humana. ujú. Y luego entonces, él trae la perspectiva de la fe cristiana. ¿Ya? Y también me parece muy hermoso la manera como lo hace, que explica que las ciencias y la perspectiva de la fe son complementares. Nosotros tenemos que siempre estar en diálogo por vivir en la misma casa común, pero también por tener distintos abordajes para poder solucionar los problemas. Sí. Entonces, tratar de resolver el cambio climático o todos los problemas socioambientales, no es posible hacerlo solo desde la perspectiva de la ciencia. Hay que hacerlo también desde la perspectiva de la cultura, de la fe, Mm, de las distintas maneras como somos humanos y cómo vivimos en sociedad. Y por eso entonces trae la perspectiva de la fe cristiana. Y ahí es donde él trae toda esa concepción que está arraigada en nuestra fe de que el mundo y el cosmos es parte de un gran plan de amor ujú. divino y estamos llamados a vivir en comunión con esa creación. A mí me parece lindísima esa parte de la encíclica porque nosotros de verdad, yo como católica cristiana, nos olvidamos de toda esa centralidad que hay de la creación. Sí. Siempre hablamos de la salvación y nos olvidamos que la salvación en Jesucristo tiene que estar conectada con la creación. Es una cosa sola. Somos creados para estar unidos en el amor y ser salvos para el amor. No, Y, y, esa, y en esa comprensión desde la fe cristiana también, ahí podemos entender por qué somos responsables por cuidar esta casa común y somos responsables todos, no solo las personas de fe. La fe trae una perspectiva que nos ayuda a asumir el compromiso de una manera más desde el corazón, ¿no? Porque la fe está sí. muy
conectada a nuestra vida personal y todo. Pero es un llamado a todos porque estamos, es nuestra casa común. Mm. Y ahí ¿a qué invita el Papa Francisco directamente en la encíclica? ¿Cuál es la invitación que hace? ¿A qué apela a los cristianos y, bueno, y a todo el mundo en cuanto a la problemática de la crisis socioambiental? Bueno, primero reconocer que está Mm, como consecuencia de nuestra falta de conciencia sobre la casa común, sobre la creación. Y entonces reconocer eso de que es por nuestra falla de entender la creación como don de Dios que están los problemas, somos invitados a entrar en un proceso de conversión ecológica. Y la expresión conversión ecológica la utilizó primero Juan Pablo II, mm, entonces ya hace algunos años, pero Papa Francisco entonces lo profundiza y dice que en ese proceso hay que entender la centralidad del cuidado con la creación como parte intrínseca de nuestro llamado como seguidores de Cristo. No hay mm. como seguir a Cristo si no cuidamos también esta creación que es parte del plan de salvación. Buenísimo. Oye, y la encíclica también tiene algunos aspectos relevantes en relación como con los pobres, o sea, cómo él hace una relación bastante novedosa en relación a cómo el cambio climático también afecta a los más vulnerables y a los más pobres del planeta. Si nos podéis contar un poco en qué el contenido de esto y a qué se refiere, en qué línea va. Sí, una de las cosas que es la llave para entender es que la crisis ambiental y la crisis climática no es algo distinto de la crisis social, es una sola Mm, crisis. Por eso decimos crisis socioambiental. Cuando miramos todos los efectos del cambio climático y todo lo que pasa con esos cambios que están ocurriendo en el mundo natural, las personas que más sufren las consecuencias son las pobres, ¿no? Las personas que están en regiones más vulnerables, las personas que no tienen una capacidad económica para salvarse o mudarse o qué sé yo, o las personas que tienen que emigrar para sobrevivir. Entonces, la crisis ambiental, sus consecuencias, las más graves, siempre sufren los más pobres, los más mm, vulnerables. Y además de eso, la causa de la crisis ambiental y de la crisis climática es, en su gran mayoría, por los países más ricos, porque sí, tienen más condiciones para entonces crear sus proyectos de desarrollo y todo, sacando a todos los bienes naturales del sur global principalmente, sí. y justamente el sur global es el que más sufre y no gana nada con ese desarrollo para el norte global. Sí. Oye, y ahí surge un cuestionamiento que es muy común y que uno puede escuchar, bueno, aparte de las personas que niegan que existe esta crisis climática, que dicen que son ciclos de la Tierra, pero hay otro cuestionamiento que dicen, sobre todo para los países del hemisferio sur, en el cual les señalan, bueno, está bien esta crisis ambiental, hacernos cargo o saber que existe, pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la exportación de materias primas, dependemos de, ¿verdad? Y la industria extractivista. Entonces, quienes tienen la culpa serían los países más desarrollados o los grandes países. Y dice, nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, eso es como algo que se escucha mucho. Decirle como, estos problemas de los otros, acá nosotros nos tenemos que primero preocupar de alimentar a nuestra gente. No podemos estar preocupados del planeta mientras se nos muere la gente a nosotros. ¿El Papa aborda esto en la encíclica? ¿Dice algo en este sentido? Sí, hice muchas cosas en ese sentido, porque para pensar en cómo resolver los problemas y ese, todo el tema del cambio climático es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Hay que entender que el proceso para llegar a las soluciones, primero, es un proceso Mm, y segundo, que tiene distintos niveles. mm, Hay cambios que son necesarios a nivel macro, a nivel amplio. O sea, los más responsables a nivel amplio sí son los países más desarrollados, los países más ricos, pero a nivel micro, ¿no? Viendo la manera como cada persona vive y cada comunidad, cada región,
cada persona y cada comunidad tiene también algo que puede hacer para ayudar en ese proceso de cambio. Porque las soluciones no vienen de arriba hacia abajo, Mm, mm, es de abajo hacia arriba. Por eso también habla de una conversión, porque si no cambiamos nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir en el cotidiano, no vamos a lograr cambiar el proceso más amplio, ¿no? Y una de las cosas que me gusta decir cuando pensamos en esa dinámica del macro, del micro, mm. es, bueno, la gran mayoría de los países viven en una sociedad capitalista. Sí, El dinero que usamos para comprar las cosas que necesitamos para el día a día, lo que vamos a comer, por ejemplo, es un dinero que está siendo invertido en una determinada industria. mm, Hay que tener eso en conciencia porque si es algo que estamos invirtiendo, esa industria en que estamos comprando el alimento que sea, va a seguir prosperando y entonces nosotros tenemos un poder en nuestras manos de elegir qué tipos de industrias vamos a invertir con el dinero que usamos para sobrevivir en el día a día. Y ese es un tipo de mentalidad que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Vamos al mercado y compramos lo que necesitamos y normalmente yo, por ejemplo, siempre busco las cosas más baratas porque es difícil, ¿no? Estamos en un momento complicado en Latinoamérica, pero siempre podemos hacer opciones más conscientes, siempre podemos buscar una vida cotidiana más sostenible y teniendo conciencia de que es un proceso, tampoco voy a cambiar mi sí, vida de la nada y ser súper sostenible, no, pero hay que ir viendo con todos mis límites cuáles son las opciones de vida que puedo ir haciendo para de a poco tener ese efecto en la industria, las industrias, en sí, esa estructura del capitalismo y en sí, ese proceso, entonces después macro, que va a sufrir lo que nosotros compramos o no. tal cual. Pasito a pasito, como dice Luis Fonsi. Oye, Susi, oye, Susi, y en esto de la industria, ¿qué dice la encíclica Laudato Si en relación al uso de combustibles fósiles? ¿A qué apela? ¿De qué se hace cargo como causa de la crisis climática? ¿A qué apunta en ese sentido? Primero que es una de las principales industrias que causa el cambio climático. Mm, Eso no hay como escapar. mm, Y, y también reconocer que como todas las industrias, o sea, no es solo con la cuestión de los combustibles fósiles. Con los combustibles fósiles es más grave porque es una de las principales causas por el calentamiento global. mm, Pero en la manera como nos relacionamos y pensamos esas industrias, se hizo de una manera sin pensar en las consecuencias, ¿no? Sin pensar en el impacto a las regiones donde están esas industrias, sin pensar en las personas que trabajan, las personas que viven cerca de esas industrias, sin pensar en el impacto de la polución. mm, Entonces, no es solo pensar en lo que trae para la cuestión del cambio climático, pero pensar también en lo que trae a distintos niveles sociales, ¿no? mm, Y entender que para entonces ir buscando un camino más sostenible, y ahí con relación específica a los combustibles fósiles, hay que entender que también es necesario un proceso de ir buscando las soluciones de energías más sostenibles y, y también reconocer que a veces algunos problemas que tenemos es de buscar soluciones con más creaciones tecnológicas o lo que mm. sea, pero que son soluciones que tampoco, o sea, no es crear cosas nuevas, Sí, es entender lo que ya tenemos y que se puede utilizar para ayudar a generar ese cambio de cómo ser sociedad, de cuáles son las energías que podemos usar que ya mm, tenemos. Y en ese sentido también escuchar más a las comunidades originarias, los pueblos indígenas, que tienen una otra manera de pensar el desarrollo, ¿no? ya. Y eso puede ayudar muchísimo para el proceso de ir dejando los combustibles fósiles, porque hay que dejarlos, y de a poco ir entrando en esta otra manera de ver cómo ser sostenibles con otras energías. Sí,
Te entiendo. Oye, Susi, hay un engaño en el que uno puede caer, que decir, ¿sabéis qué? Entiendo, uno puede decir, entiendo esto de la crisis climática, de la emergencia ambiental, pero verlo como algo ajeno, algo que está ocurriendo allá afuera, y no ser consciente de que nosotros con nuestros propios hábitos, con nuestras propias formas de consumo, también estamos contribuyendo a que esta crisis se mantenga, incluso más se profundice. Tú ya mencionabas, por ejemplo, los patrones que tenemos al comprar, que uno dice, oye, esto está con un descuento increíble, voy y lo compro, pero sin considerar que ese producto, para tener ese precio, tuvo que viajar, tuvo que estar, ¿verdad?, ser trasladado por barco a través del océano, que quemaron petróleo, lo que implicó en la comunidad local. O sea, detrás de cada acción que nosotros realizamos, hay también una serie, está encadenada una serie de consecuencias, una serie de causas que permitieron, para mal, que un determinado producto llegase a un precio muy barato en nuestras manos. Y aquí creo que la encíclica Laudato Si hace algo bastante atrevido, me atrevería a decir, que es proponer habitar la Tierra de un modo diferente, ¿verdad? De un modo alternativo. O sea, el Papa plantea como líneas, o sea, súper concretas, desde bendecir la mesa para ser consciente de cómo ese alimento llegó, ¿verdad?, a nosotros, que lo encuentro así. Un acto que podemos hacer después de esta conversación que la está viendo, puede decir, ¿sabe qué? Yo puedo ser consciente de cómo este alimento llegó a mi mesa, hasta el reciclaje que podemos hacer en la casa. Entonces, si nos podéis contar un poco más cuál es tu aproximación, cómo a ti también en tu día a día te dio luces para vivir de un modo más sustentable, pero a partir de la propia encíclica, estos elementos que entrega Francisco. Ujú. Bueno, en mi proceso, después de leer la encíclica, una de las primeras cosas que más me impactó de pensar en mi vida cotidiana fue el plástico. Mm, Nunca había detenido para pensar y reflexionar sobre el plástico en mi vida. Y el plástico justamente es uno de los frutos de la industria de los combustibles fósiles. Empezamos mm, por ahí. Entonces, todos los productos de plástico que yo estoy comprando, de alguna manera, también son una inversión en la industria de los combustibles fósiles. mm, Y además de eso, los plásticos no se decomponen. mm, Eh, Después de varios siglos empiezan a deshacerse, pero aún así siguen con micropartículas, los microplásticos, y eso queda para toda la eternidad. Yo hace poco tiempo escuché a un activista climático que decía, los dinosaurios nos dejaron como herencia los combustibles fósiles. Y nosotros dejamos como herencia para las futuras generaciones y el próximo momento de la era geológica los plásticos. Eso es lo que nosotros dejamos. Y eso es mm, muy fuerte. Y sí. entonces, una de las primeras cosas que hice fue comprar el cepillo de dientes de bambú. De bambú. Porque además, cuando hablamos de las soluciones a través del reciclaje, es una solución que no es la mejor solución. Mm, Porque sabemos que como todavía no vivimos en una sociedad ideal, los procesos de reciclaje muchas veces no funcionan muy mm, bien. Y además de que hay todo un proceso también de las personas entender en qué es lo que se puede reciclar, qué no se puede sí. reciclar, que hay que limpiar todo para que cuando llegue al centro de reciclaje, muchas veces a veces se quedan ahí por algún tiempo y si no está limpio puede generar eh, hongos o cosas así y ahí con eso contamina todo y no se puede reciclar esa parte. Entonces, es eso, tipo, es entender este proceso de las pequeñas cosas en el cotidiano que uno puede ir haciendo y es un proceso de concientización, porque tampoco yo sé que mi pegada de carbono no es mi huella, perdón, mi Mm, huella de carbono no es, no es la misma que una industria de, no sí. sé, o la industria de carnes aquí en Brasil, que es muy fuerte, ¿no? Pero yo sé que sí tengo una huella de carbono porque, bueno, donde vivo, la energía que pago en mi casa, las cosas que compro. Entonces, de a poco tenemos que hacer ese ejercicio de ir entendiendo cuáles son las cosas que están en mi vida que afectan. Y, Mm, y entender también, una de las cosas hermosas que me gusta de los puntos de acción de Laudato Si, es que no es solo pensarlo desde la perspectiva práctica y cuáles son los cambios sostenibles y todo, pero también desde la perspectiva de una vida integral.
Mm, Y por eso también, o sea, los zancos y la guitarra, o sea, todo lo que me gusta, hay que entender que el arte trae una otra perspectiva para sí. relacionarnos con la creación, para también, de alguna manera, sacar esa angustia que sentimos Mm, cuanto más nos concientizamos de esa crisis socioambiental, hay que sacarlo afuera y a través del arte logramos tocar a las personas de una manera distinta, ¿no? No a través de los sí. hechos, de los datos, sino a través del corazón, ¿no? Y que la gente pueda sentir qué pasa con esa crisis, qué Ajá. pasa con esa necesidad de cambios y cómo es lindo, no solo la creación, pero ese proceso de hacernos cada vez más hermanos y hermanas luchando para que el planeta siga vivo. Buenísimo. Oye, Susi, y hace un rato mencionaste que tú trabajabas en el movimiento Laudato Si. ¿Nos podéis contar un poco qué es el movimiento Laudato Si, qué hacen, cómo se puede participar? No sé, si nos contáis ahí de qué se trata, de qué va esto. Sí, sí, el movimiento Laudato Si nació algunos meses antes de la encíclica Laudato Si, y en ¿Mm? realidad entonces el nombre antes era Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y fueron varias organizaciones católicas y personas que ya actuaban en la iglesia que tenían esa preocupación de crear un movimiento para ayudar a movilizar la comunidad católica, ya sabiendo que iba a surgir la encíclica de Papa Francisco, aunque todavía no ¿Mm? sabían específicamente cómo iba a ser. Desde entonces, el movimiento Laudato Si trabaja con esa misión de movilizar la comunidad católica para llegar a la justicia climática y la justicia ¿Mm? ambiental. Lo que nosotros hacemos es un montón de cosas. Tenemos muchos eventos, muchas cosas en línea que se puede encontrar fácilmente a través del sitio web que es laudatosimovement.org. Y, pero además de todo lo que tenemos, que trabajamos en línea, hay muchísimas cosas desde realidades regionales ¿Mm? alrededor del mundo. Estamos en todos los continentes. Y para eso hacemos también procesos de formación a través del curso del programa de animadores Laudato Si, que se hace todo semestre. Entonces, los que quieran también conocer, profundizar la Sí. encíclica Laudato Si y saber cómo ponerla en práctica, esa formación es genial. Y además también ayudamos a movilizar instituciones, organizaciones para que vayan sumándose también. Y así tenemos entonces desde los topos hasta las bases, ayudando a movilizar gente alrededor del mundo y también siempre con mucho diálogo ecuménico, Mm. interreligioso y con la sociedad civil y laica, porque queremos ayudar en ese proceso de cambio micro y de cambio macro. Y Oye, sí. buenísimo. Yo hice el curso de animadores el semestre pasado y lo encontré muy, muy bueno. Así que animo a la gente que se inscriba en los próximos cursos de animadores. Es online y es una muy buena herramienta. Y también, ¿qué son los círculos de Laudato Si? ¿Cómo están organizados en cada país? Si nos puedes contar hoy un poco de las actividades y cómo se organizan a nivel ya más local. Sí, tenemos dos distintas maneras de actuar a nivel local, que son los círculos Laudato Si y los capítulos. Mm, Los capítulos son como que un paraguas un poquito más grande que ayudan a coordinar y organizar normalmente todo un país. Entonces, normalmente los capítulos son nacionales, aunque en algunos lugares pueden ser regionales también. En Brasil, por mm, ejemplo, como es un país muy grande, tenemos capítulos regionales para distintas perfecto. partes del país. Pero entonces el capítulo ayuda a pensar desde la realidad del contexto de esa región, cómo movilizar a los animadores Laudato Si, a las distintas personas que se interesen por ese cuidado con la casa común, que conocen el movimiento Laudato Si, todo. Los círculos Laudato Si son una manera eh, un poquito más chica en Atomizada. comparación, Sí. sí, no, la manera principal como actúan es a través de encuentros mensuales para Mm, compartir sobre Laudato Si, para rezar sobre todo lo que Laudato Si enseña. Y desde ese proceso comunitario de profundización y de oración,
pensar en cómo actuar a nivel regional. Entonces, muchos de los círculos Laudato Si están vinculados a parroquias o Mm, movimientos o cosas así. Y es hermoso porque también da la oportunidad de construir ese proceso de conversión ecológica en comunidad, ¿no? Y tener el apoyo de otras personas que están en ese mismo camino es muy importante para lograrlo a largo plazo. buenísimo. Entonces, Laudato Si Movement, ¿verdad? Pueden ahí encontrar información y ahí pueden también eventualmente encontrar la forma de contactar, bueno, a través de nosotros también, qué es lo que se está haciendo en Chile, el movimiento. Hay un grupo de WhatsApp también que está activado, así que quien esté interesado puede contactarnos. Oye, Susi, te queremos agradecer enormemente por tu tiempo, felicitarte por tu español, que es extraordinariamente bueno. Increíble ahí desde Brasil. Oye, ¿y los zancos? ¿De dónde, para terminar, de dónde salió el gusto, el interés por los zancos? Bueno, eso fue una gracia de Dios para mí con la pandemia, Mm, porque eh, todos vivimos momentos muy, muy intensos sí. y tristes y aislados en la pandemia. Y al final del año pasado apareció para mí en Instagram un taller de zancos en Ya. preparación para el carnaval de Río de Janeiro. Y yo vi eso y me quedé tipo, uy, qué hermoso, qué Eh, increíble, quiero hacerlo. Y lo que quedó todavía más hermoso en ese proceso de aprender a caminar con los zancos es que el taller que hice, la mm, profesora tenía una preocupación de que fuera un proceso comunitario también y de mm, desarrollo personal para enfrentar y abrazar nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades. Y entonces yo abracé ese proceso y incluyo eso lo incluyo en todo lo que hago con mi activismo socioambiental también y llevo los zancos a todos Va a lados todos porque lados. sí, es increíble, es curioso porque es eso lo del arte, llega a las personas de Mm. una manera distinta. Y cuando me pongo los zancos es eso, tipo, la gente queda como que, wow, ¿qué está pasando? Y ahí tenés la oportunidad de traer el mensaje que querés de una u otra manera. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Susi, te agradecemos un montón, mucho éxito allá por Brasil y nada, ojalá nos volvamos ahí a encontrar para seguir conversando porque estuvo muy, muy buena la conversa. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Fede. Un abrazo.